Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos vayan a ver. Y bueno, a la hora de la transmisión que solemos hacer en estos videos es en la noche, así que buenas noches con los que estén conectados en este momento viendo el estreno de este video. Vamos a continuar con la serie que estamos haciendo sobre los apócrifos de la Biblia. Ya hemos presentado tres temas en lo que hemos analizado. Primero de Enoc, hemos analizado también el libro de los jubileos y hemos analizado también el Sefer Haser o el Sefer Hayazar o el libro del justo. Entonces, vamos a continuar con esta serie presentando en cada programa pues un nuevo libro, pero hoy voy a hacer un espacio dentro de esta misma serie de los apócrifos, eh, una línea de libros, de documentos, los cuales son considerados deuterocanónicos, que a lo que se refiere con esta palabra deuterocanónico es a libros que fueron aceptados después dentro del canon, y lo pongo dentro de este programa de los apócrifos es porque para algunas iglesias o algunas líneas de creencias son considerados libros apócrifos y por ende pues no están dentro de las Biblias. Pero para otras iglesias o creencias, estos libros son tan inspirados como los libros que tenemos en nuestra Biblia y que son considerados libros canónicos. Entonces, dentro de dentro de esta misma línea de serie, vamos a hablar hoy día específicamente sobre el libro de Tobías. Vamos a ver, a analizar este libro, vamos a conocer un poco más sobre su datación, su autoría, vamos a estar analizando también su historia, cómo está compuesto, ¿no? Su contenido. Y bueno, vamos a presentar este nuevo libro, que es el libro de Tobías, y pues esperemos que sea de agrado para cada uno de ustedes la información que vamos a compartir. De antemano pedirles que se quede hasta el final de la presentación. Y si es nuevo en este canal, pues también pedirles que nos dé me gusta, comente y que se suscriba. Se suscriba para que esta información pueda llegar a mucho más personas. Entonces vamos a dar inicio y vamos a la primera diapositiva. Y como les mencioné, vamos a hablar sobre su autoría y datación. El libro de Tobit, Tobit es el personaje principal de la obra, digamos así, con el que inicia la obra. Él es el que narra esta historia, ¿no? El libro de Tobit, también llamado el libro de Tobías, es una antigua obra literaria hebrea incluida en la Septuaginta, comúnmente aceptada por las comunidades judías de las diásporas, pero luego considerada como un texto apócrifo por el judaísmo rabínico, el judaísmo caraíta y por los cristianos protestantes. Entonces, por eso es que al inicio les mencioné que para algunos movimientos o algunos pensamientos religiosos, este libro es considerado apócrifo, y aquí estamos viendo que para el judaísmo rabínico, el judaísmo caraíta y los cristianos protestantes es considerado un libro apócrifo, mientras que para otros movimientos pues es considerado un deuterocanónico. Canónicamente es aceptado por los católicos ortodoxos y ortodoxos orientales, clasificado como deuterocanónico, o sea, que fue aceptado después al canon bíblico, o fue añadido después al canon bíblico. Bien, el texto no identifica a su autor, pero se presume que fue un judío devoto, posiblemente de la diáspora, debido a su enfoque en la vida fuera de Israel y la fidelidad religiosa en el exilio. No hay consenso académico sobre el lugar de composición, aunque un origen mesopotámico parece lógico, dado que la historia se desarrolla en Asiria
y en el imperio persa. Y se menciona al demonio persa, a Esma, la Eva, y que de esto vamos a hablar al final también, ¿no? Traducido como Asmodeo. La fecha y el lugar de composición son dudosos. Algunos afirman que fue escrito en Egipto entre los siglos IV y al siglo III antes de la era común, mientras que otros autores se inclinan por el siglo II antes de la era común o aún a unos comienzos del siglo I antes de la era común. Entonces, y el lugar de donde pudo haber sido escrito es probablemente en Judea. Entonces, es la información que estamos viendo hasta el momento, ¿no? Su idioma original, como el de todos los libros de este periodo, parece ser, según el análisis de la mayoría de los expertos, el arameo. Es muy probable que se haya escrito en arameo, ¿no? Posteriormente habría sido traducido al hebreo y al griego, aunque es posible un original hebreo. La historia está ambientada al siglo VIII antes de la era común. Su inclusión en la Septuaginta y su aceptación al canon cristiano lo convierte en un puente entre el judaísmo del Segundo Templo y el cristianismo primitivo. Es una obra sapiensal y narrativa que combina elementos religiosos, éticos y folclóricos. Vamos a presentar también algunas menciones patrísticas del siglo II y del siglo III sobre esta obra, ¿no? Algunos padres de la iglesia que hicieron mención acerca de este libro, es decir, que este libro para el siglo II, siglo III en adelante, pues ya era una obra conocida, ¿no? Un documento que era de conocimiento para los padres de la iglesia. En este caso vamos a mencionar Orígenes en su obra Epístola Africano. Él menciona lo siguiente: ¿de dónde sacas tú, perdido y ganado en el fuego y arrojado sin enterrar a las calles? No lo sé a menos que sea de Tobías. Y Tobías, como también Judith, debemos notar, los judíos no lo usan, ni siquiera se encuentran en los apócrifos hebreos como aprendí de los propios judíos. Sin embargo, ya que las iglesias usan a Tobías, debes saber que incluso en el cautiverio algunos de los cautivos eran ricos y adinerados. El propio Tobías dice: en los días de Nemesario di muchas limosnas a mis hermanos, di mi pan al hambriento y mi ropa al desnudo. Y si veía a alguien de mi nación muerto y arrojado fuera de los muros de Nínive, lo sepultaba. Y el rey Senacherín había matado a alguien al venir huyendo de Judea, lo sepultaba en secreto, pues en su ira mató a muchos. Piensen si este amplio catálogo de las buenas obras de Tobías no presagia gran riqueza y abundantes propiedades. Entonces estamos viendo a Orígenes haciendo o enviando una epístola a africano. Este era otro padre de la iglesia, y él le hace esta pregunta, ¿no? ¿De dónde tú sacas que perdido y ganado en el fuego y arrojado sin enterrar en la calle? Entonces dice: yo lo que puedo percibir es que lo está sacando de Tobías, y ahí hace la mención de lo que contiene el material de Tobías, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos una mención de Orígenes en el siglo II. Y ahora vamos a Cipriano de Cartago, del siglo III. Él hace también una obra que se llama Exhortación a Muctarium o a Fortunato. Bueno, toda esta información la saco como fuente de una obra que se llama Padres Antinesianos. Y pues bueno, de ahí eh, vemos esta obra de los padres de la iglesia, y como la que mencioné de Orígenes y ahorita de Cipriano. Dice Cipriano: y no son cosas nuevas ni repentinas las que ahora le suceden a los cristianos, pues los buenos y justos y quienes se dedican a Dios en la ley de la inocencia y el temor de la verdadera religión,
avanzan siempre entre aflicciones, injusticias y los severos y múltiples castigos de las dificultades, en la dificultad de un camino estrecho. Y aquí viene la mención. Así Tobías, aunque bajo una esclavitud real y tiránica, libre de sentimientos y espíritu, mantiene su confesión a Dios y anuncia sublimemente tanto el poder divino como la majestad, diciendo: en la tierra de mi cautiverio me confieso a Él y demuestro su poder en una nación pecadora. Entonces, ahí vemos a Cipriano de Cartago haciendo una mención del libro de Tobías. Vamos a ver algunas evidencias sobre los manuscritos que tenemos en este caso del libro de Tobías. Y los manuscritos que vamos a mencionar en este caso es sobre los que se encontraron en la cueva de Qumran. En Qumran se encontraron fragmentos del libro en arameo e incluso en hebreo. Otros textos en hebreos o arameos que se han encontrado parecen más bien ser traducción del griego antiguo. La versión más antigua conocida del libro de Tobías son varios fragmentos en arameo, que va desde el 4Q 196 al 4Q 199. Y uno hebreo que sería el 4Q 200, o también conocido como 4Q Top, que es esta imagen que les he puesto aquí, ¿no? Este es un pequeño fragmento del 4Q 200, que fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto. Se conservan dos textos de la versión griega, de la versión griega, el del Alejandrino, en el Códice Vaticano y el del Códice Sinaítico. Este último fue la base usada para las traducciones latinas a partir de la Vetus latina. Entre los códices hay dos formas, con frecuencia bastante diferentes. Por una parte, el Vaticano y el Alejandrino. Por otra, el Sinaítico. Los primeros dan una versión breve, el Sinaítico una más larga, con la cual coinciden los fragmentos arameos y hebreos y que se considera actualmente la más cercana al texto original. La Vulgata latina depende de las versiones griegas y de la Vetus latina, aunque se sabe que Jerónimo dispuso para su traducción de un manuscrito arameo que hoy se encuentra perdido. La Vetus latina ofrece un texto muy afín al sinaítico. Algunos manuscritos tienen interpolaciones gnósticas que están presentes en la Vulgata clementina del siglo XII y en versiones modernas dependientes de ella. Se conservan también manuscritos siriacos y una versión aramea tardía. Entonces, es lo que tenemos actualmente en cuanto a manuscritos de esta obra, ¿no? De este documento llamado el Libro de Tobías. Y hemos visto un poco sobre su datación y origen y de cómo esta obra, pues, muy probablemente que está narrando una historia del siglo VIII antes de la era común, no hay un escrito original del siglo VIII, sino que de los documentos que existen, lo más cercano que se le puede dar como una datación en cuanto pudo haber sido escrito es al siglo III antes de la era común y de ahí hasta el siglo I antes de la era común. Entonces, bien, ahí tenemos una información, digamos, bastante amplia en cuanto a autoría, origen, algunas menciones patrísticas y también sobre los manuscritos que existen actualmente acerca de este documento. Ahora vamos a analizar su contenido. Vamos a analizar el contenido, vamos a analizar también, o vamos a hacer un análisis sobre cómo influenció esta obra en el cristianismo y al final también vamos a ver un poco acerca de las diferentes, digamos, las diferentes características, ¿no?, que tiene este libro en cuanto a temas de mitología. Entonces vamos a ver primeramente el contenido, cómo está compuesto este libro, esta obra. Primero vamos a hablar un poco sobre los datos históricos, ¿ya? El libro de Tobías es deuterocanónico, es decir, no figura en el canon de Palestina, o lo que también se puede conocer como el canon palestinense, que es
Eh, esta mención del canon palestinense es lo que se conoce como la posible obra en hebreo que eh, pudo haber existido, es decir, una obra que pudo haber sido la base de los libros que se pudieron haber recogido en, antes del concilio de Yamna, ¿ya? O después del concilio de Yamna, que también es un concilio que se conoce que se pudo haber dado entre los años 80, años 90, ¿no? Entonces, ahí nace este que se puede conocer, digamos, hipotéticamente como el canon palestinense, y luego hasta que nace el texto masorético, ¿no? Entonces dice que no figura dentro del canon palestinense, sino en el de Alejandría. Su lugar en la versión de los 70 evidencia que los judíos de las diásporas aceptaban el libro como escritura canónica. La reverencia de los judíos de Palestina que ellos tenían o sentían por el libro de Tobías como un libro sagrado se puede argumentar por la existencia de la traducción aramea utilizado por Jerónimo, como también por las 4 traducciones hebreas existentes. Entonces tenemos, dice, 4 traducciones hebreas. ¿Qué son estas 4 traducciones hebreas según cómo se las ha clasificado? Es, por ejemplo, el hebreo Londini, un manuscrito del siglo XIII encontrado por Moshe Gaster en 1856, o bueno, es digamos, el nacimiento de este personaje llamado Moshe Gaster, en 1856 a 1939. ¿No? Este personaje encuentra un manuscrito en el siglo XIII, y a este se lo conoce como la traducción hebreo Londini. ¿Ya? Este era un destacado erudito judeo-británico, rabino y orientalista en el Museo Británico. Y traducido por él, contiene la porción narrada de Tobías, traducida según piensa Gaster, de un texto que tuvo la más estrecha relación al arameo usado por Jerónimo. Es muy posible, aunque no probable, que el autor judío del hebreo londini, en este caso, hiciese uso de la Vulgata. Está también la otra traducción hebrea, que sería la que se conoce como hebreo gasterín, un texto copiado por Gaster de un midrash sobre el Pentateuco y también publicado en esta misma Biblia arqueológica, ¿no? Este manuscrito, ahora perdido, concordaba con el arameo de Adolf Neubauer, que fue un destacado orientalista y bibliotecario judío alemán, y estaba en un estilo compacto como el de la recepción de la Vulgata. Está la otra traducción que sería el hebreo Fagi, una traducción muy libre de AB, o lo que es estas letras AB es lo que se podría entender como del Códice Alejandrino y Vaticano, o sea, que es una traducción que tiene más apego a lo que está escrito en estos manuscritos, ¿no? El Alejandrino y el Vaticano. Y esta es una traducción del siglo XII por un erudito judío y se encuentra en la Políglota de Walton. Y la última traducción sería hebreo Musteri, publicado por Muster en Basilia en 1542. Se encuentra en la Políglota de Walton. Este texto está de acuerdo en principio con el arameo de Neubauer, aun cuando este último está en desacuerdo con el alejandrino del Vaticano. Las versiones en arameo, junto con las versiones en hebreo junto con aramea, omiten toda la frecuencia, todas las referencias, hacia el perro, que desempeña un papel importante en las obras, en las otras versiones. Entonces aquí vimos las 4 traducciones en hebreo que se han podido compilar, ¿no? Dice, a pesar del rechazo de Tobías del canon protestante, su lugar en el canon cristiano de las Sagradas Escrituras es indudable. La Iglesia Católica siempre lo ha estimado como inspirado.
Y pues, pudimos ver la mención que hace Orígenes, también hay algunas menciones en la iglesia latina, en este caso Cipriano. Dice, sin embargo, en las iglesias latinas la pertenencia de Tobías al canon es clara por su presencia en la versión latina antigua. El texto auténtico de la escritura para la iglesia latina desde cerca del 150 después de la era común hasta la Vulgata de San Jerónimo. Para los católicos, la cuestión sobre el estatus del canon de Tobías quedó infaliblemente establecida por las decisiones del Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, que se da en el 8 de abril de 1546, y el Concilio de Vaticano I. También aparecen bajo el rubro de apócrifa o apócrifo en todas las Biblias de los anglicanos, episcopalianos, luteranos y anabaptistas. Este libro ha sido usualmente ubicado dentro del género didáctico sapiensal, por lo que su intencionalidad no es histórica. En él encontramos elementos que nos remiten al periodo salomónico, a la deportación de la tribu de Neftalí y después de la caída de Nínive. Al parecer, al redactor y su audiencia conocen muy bien el relato de Ajícar, encontrado en la colonia militar de Elefantina y cuya existencia se remonta al año 450 antes de la era común. Sus preocupaciones didácticas, tales como el ayuno, la limosna, la observancia de la ley, la atención a los muertos, nos remiten, sin lugar a duda, a las preocupaciones del judaísmo post-exílico. Entonces, esto es importante, ¿no? Al final, lo que les acabo de mencionar es muy importante porque la mayoría de estas obras que hemos estado presentando son obras que nacen bien dentro del periodo que se conoce como el periodo post-exílico, o también, o bueno, desde ahí también se escriben otras obras hasta el periodo helenístico, y todas estas obras tienen cierta particularidad, ¿no? Vemos un innegable deseo de libertad. Ellos en todas estas obras expresan ese deseo de libertad, de esa esperanza, incluso nace también la esperanza mesiánica. Y también encontramos dentro de lo que es el proceso helenístico ya lo que son temas conocidos como demonología, angelología, temas de la literatura apocalíptica. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto, ¿no? Que estos libros, por lo general, o estas obras, nacen después del periodo o dentro del periodo post-exílico, y de ahí se extiende hasta el periodo helenístico. Bien, vamos entonces a conocer un poco más acerca de su contenido. Ahí tenemos el contenido, ¿no? Capítulo, vamos a ver la sección, capítulo y el contenido principal. Tenemos en el capítulo 1 lo que es la introducción y el contexto histórico. Aquí es donde vamos a ver que Tobit narra su vida en el exilio en Nínive, su fidelidad religiosa y su desgracia personal. En el capítulo 2 y 3 vamos a ver lo que son las pruebas y oración, donde Tobit queda ciego, Sara sufre humillación por el demonio Asmodeo. Lo que narra la historia es que este demonio mataba a sus esposas, ¿no? Y ambos oran a Dios. La misión de Tobías vamos a encontrarla dentro del capítulo 4 y 6. Tobías no es el mismo que Tobit. Tobit es el padre de Tobías. Y la misión de Tobías es la que le encomienda a su padre, ¿no? Tobit envía a su hijo Tobías a recuperar un dinero. Rafael, en este caso el arcángel Rafael, se une como guía y aparece el pez milagroso, ¿no? En los capítulos 7 y 8 vamos a ver lo que es la liberación y el matrimonio. Tobías se casa con Sara, Rafael expulsa al demonio Asmodeo, y ahí también está la oración de los esposos. Capítulos 9 y 11, regreso y curación.
Tobías regresa con Sara, cura la ceguera de su padre con el hígado del pez. Revelación y despedida de Rafael en el capítulo 12. Rafael revela su identidad como ángel, exhorta a la oración, limosna y gratitud. Y testamento y muerte de Tobit, que ya esto está en el capítulo 13 y 14. Tobit alaba a Dios o al Eterno o a Elohim y profetiza sobre Jerusalén. Muere en paz. Tobías sigue su ejemplo. Entonces, de una forma, digamos que bastante resumida, este es el contenido del libro de Tobías. Ahora, ¿qué influencia tuvo o pudo haber tenido este libro, este documento, esta obra de Tobías en el judaísmo? Dice lo siguiente: Tobías fue ampliamente leído por judíos fuera de Palestina, especialmente en Egipto y Siria, donde la Septuaginta era la versión bíblica predominante. Su inclusión en la Septuaginta lo hizo accesible y respetado en comunidades helenísticas. El ángel Rafael y la lucha contra el demonio Asmodeo tienen paralelos en leyendas judías sobre ángeles y espíritus malignos, aunque no se citan directamente desde Tobías. O sea, es decir, que los diferentes relatos que vemos en las literaturas judías no citan a Tobías, pero tienen los mismos paralelismos. El estilo narrativo, el uso de diálogos extensos y la presencia de un ángel guía sugieren una obra influida por la literatura sapiensal y popular del mundo helénico. Por otra parte, en el cristianismo, el libro de Tobías influyó profundamente en lo que se conocería como el cristianismo primitivo, como modelo de vida piadosa, y en el cristianismo contemporáneo sigue siendo fuente de inspiración para temas como el matrimonio, la caridad y la providencia divina. Su inclusión en el canon católico y ortodoxo lo ha mantenido vigente en la liturgia, el arte y la teología. Fue tratado con frecuencia por los padres de la iglesia y el motivo de Tobías y el pez. El pez siendo un símbolo de Cristo, ya esto es lo que más adelante se le daría como un símbolo del Mesías, ¿no? De Cristo, es esta figura del pez, ¿no? Y fue extremadamente popular. Bien, ahora vamos a ver algunos datos mitológicos. Estamos ya llegando casi al final de este programa. Algunos datos mitológicos que podemos encontrar dentro de esta obra, dentro de la obra del libro de Tobías. Asmodeo en Tobías 3.8 es un demonio que mata a los esposos de Sara antes de consumar el matrimonio. Su nombre hebreo, Ashmedai, se relaciona etimológicamente con Aesma Daeva, el espíritu de la ira en la religión zoroastrística. Se cree que el nombre Asmodai deriva del lenguaje avéstico Aesma Daeva, donde Aesma significa ira y Daeva significa demonio o ser divino. Mientras que el Daeva Aesma es un demonio de la ira en el zoroastrismo. En el folclore islámico pueden encontrarse leyendas similares. Este Asmodeo es llamado Sak, que se podría traducir como roca o el rocoso, porque en la historia islámica Salomón lo expulsó a una roca después de recuperar su reino. La enciclopedia judía en 1906 rechaza la relación etimológica aceptada entre el persa Aesmadaeva y el judaísmo Asmodai, afirmando que la partícula daeva no podría convertirse en dai y que Aesma daeva y tales nombres compuestos nunca aparecen en textos persas sagrados. Aún así, la enciclopedia propone que el Asmodeo de los apócrifos y el testamento de Salomón no solo están relacionados con Aesma, sino que tienen un comportamiento
apariencia y funciones similares para concluir en otro artículo bajo la entrada ESMA en el párrafo Influencias en las creencias persas sobre el judaísmo, que las creencias zoroastrianas persas pudieron haber influenciado la teología judía a largo plazo, teniendo en cuenta que algunos textos hay diferencias conceptuales cruciales, mientras en otras parece haber una gran similitud, proponiendo un patrón de influencia sobre las creencias populares que se extendería a su propia mitología en general. Entonces, bueno, ahí estamos viendo estos datos mitológicos sobre este personaje llamado Asmodeo, que vemos pues que dentro de la religión zoroastrística es conocido como Aesmadaeva. Entonces, ahí podemos nosotros rastrear, ¿no? La fuente, digamos así, o podemos rastrear también eh, de dónde se origina, ¿no? Este personaje, ¿no? Que luego fue puesto dentro de esta obra. Bien, la tradición zoroastrística, el perro es considerado un protector contra los demonios. En rituales funerarios se usaban para ahuyentar espíritus malignos. En Tobías, el perro acompaña a Tobías en su viaje, lo que algunos académicos interpretan como una reminiscencia de esta creencia persa. Entonces aquí yo les puse unas referencias, ¿no? Yo les puse una referencia de esta placa arqueológica, pues aquí se ve un perro, ¿no? Como un protector. Aunque el perro no tiene un papel activo, su presencia refuerza el ambiente de protección espiritual y puede ser un vestigio de la tradición de los persas. Y ahora vamos a hablar también de este personaje llamado Aikar o Ajikar en la obra de Tobías. Vamos a leerlo. Ajikar o Ajikar, aparentemente nacido en el siglo VIII antes de la era común, era un sabio arameo conocido en el antiguo Oriente Próximo por su sabiduría excepcional. El relato de Ajikar, o también lo que se conocería la historia y enseñanza de Ajikar, se ha encontrado en papiros arameos del siglo V antes de la era común entre las ruinas de Elefantina. Ajikar era sobrino de Tobit y funcionario de la corte de Asharhadón en Nínive, que intercedía en favor de su tío perseguido, reapareciendo más tarde con otro nombre, digamos así, ¿no? Achior, como jefe de milicia, pero ahora en el libro de Judith, como un discurso de elogio en favor de Israel enfrentado a Holófernes. En Uruk se ha descubierto un texto cuneiforme babilonio tardío del siglo II antes de la era común que menciona el nombre arameo Ahuacar de un sabio humano llamado Abaenlil Darí bajo Ashardón en el siglo VII antes de la era común. Entonces vemos este personaje, ¿no? Que se encuentra dentro del relato del libro de Tobías, un personaje que probablemente, o bueno, es lo que estamos viendo eh, según las evidencias de las que les estoy mencionando, tanto en los papiros arameos del siglo V encontrados en las ruinas de Elefantina, como este otro documento, un texto cuneiforme en Uruk, se hace mención de este personaje, que se podría leer como Ajikar o Ahuacar, y que dice que estaba bajo, que era un funcionario bajo el reinado de Ashardón, o en este caso lo podríamos entender como el mismo Ajikar que se menciona en esta historia, que estaba bajo el mandato de Asarjadón en Nínive. Entonces vemos, digamos que un personaje que se cuenta, según la arqueología, que existió, es muy probable que este mismo personaje es el que está dentro de esta obra de Tobías, y pues esto le da también a Tobías, bueno, la obra de Tobías, digamos,
cierto contexto histórico, ¿no? Bien, y aquí vamos a la conclusión de este programa, de este libro, ¿no? El libro de Tobías es una obra judeocristiana que combina elementos bíblicos con influencias del folclore iraní, especialmente del zoroastrismo. El demonio Asmodeo refleja el espíritu persa Aeshma Daeva, y la presencia del perro como protector espiritual también proviene de creencias persas. Además, la figura Kikar, tío de Tobías, conecta el relato con tradiciones de sabiduría siria, posiblemente basado en un personaje histórico real. Esta mezcla cultural y religiosa convierte el libro en un ejemplo de narrativa edificante que ha consolado a generaciones a través de su mensaje de fe, caridad y esperanza. Entonces aquí hemos llegado al final de esta presentación. Espero pues que para los que se hayan quedado hasta el final de este video haya sido una información bastante, digamos que bastante buena en cuanto al estudio, al análisis que le hemos dado a este libro en cuanto a su autoría, su origen, en cuanto a algunos datos, perdón, algunos datos históricos, algunos datos en cuanto a menciones patrísticas y pues al final, como hemos visto, ¿no? Un análisis también donde hemos encontrado algunos rastros mitológicos y probablemente también figuras históricas. Bueno, entonces hemos llegado aquí al final. Espero pues que nos puedan regalar su me gusta al video si les gusta, si es que les gusta la información que hemos compartido con ustedes, que nos dejen un comentario y si es nuevo en este canal también lo invitamos a suscribirse. Es totalmente gratis. Entonces, nos vemos próximamente en una nueva entrega de los apócrifos de la Biblia.